Amados hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Que Dios los continúe bendiciendo. Saludo especial a todos los suscriptores de este canal de YouTube, Un Instante con Dios, con este servidor, Hamilton Urrutia. Saludo también especial a todos los amigos que a través del Facebook nos siguen las enseñanzas que nosotros estamos llevando de parte de Dios, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Y es la palabra de Dios la que nosotros compartimos. El Señor nos dijo como mandato que lleváramos su evangelio. Y le doy gloria a Dios porque nos ha permitido utilizar estas redes sociales para ello. Dios bendiga a todos, a los youtubers, a los influencers, a todos los que utilizan las redes sociales para emprender, para su trabajo, porque allí tienen empresa, para promocionar una marca, que Dios a ellos les dé conforme los deseos de su corazón. Pero el Señor ha permitido que nosotros, pastores, evangelistas, profetas, maestros, siervos de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, utilicemos estos medios para llevar el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros hacemos diariamente. Compartir el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación. La gloria y la honra sea para Dios. Vamos a entrar en un momento de oración, a decirle al Señor que tome control de estas redes sociales. Padre, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo en nosotros palabra, y sea la sabiduría tuya, Señor, la que hoy, Señor, gobierne este lugar. No queremos, Señor, hablar con palabrería humana, Señor. Palabrería persuasiva de humana sabiduría, sino que sea demostración de poder del Espíritu Santo. Porque tu palabra no retorna vacía, Cristo. Te honramos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Hasta que Jesús hable. Gloria a Dios. Hasta que Jesús hable. Y me preguntarán, pastor, ¿pero eso qué significa? ¿Cómo así que hasta que Jesús hable? Yo quiero introducirme en la escritura a través del libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículos del 7 al 10, y leemos Éxodo 12, versículos 40 y 41. Leamos la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a la tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues,
de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Tengan presente esa palabra. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión de los egipcios, con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria al Señor. Éxodo 12, 40 y 41. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Amado Jesús, hemos leído tu palabra. Háblanos, Cristo, que tus siervos te escuchamos. Edifícanos, Señor. Transfórmanos. Revélanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Esta es una enseñanza que yo sé que muchos conocen. No queriendo ser jactanciosos de que conocemos mucho, porque el que conoce y sabe todo es Cristo Jesús. Amén. Pero hay algo que es importante allí. A través de la enseñanza de la palabra, nosotros hemos entendido y se ha dicho, hay muchos estudios acerca de que el pueblo de Egipto estuvo 400 años y que estuvo 430 años, dice el libro de Éxodo en el capítulo 12. Pero hoy no nos vamos a enfrascar en que fueron 400, que fueron 430 años, porque en otros estudios dicen que no fueron 400 años, que ese fue el tiempo completo del pueblo de Dios en Egipto, pero no fue el tiempo de esclavitud. Pero eso no es lo que nos interesa para la dirección del Señor hoy. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que hoy compartamos es lo que lleva por título esta enseñanza de Dios. Hasta que Jesús hable. Gloria al Señor. Y me llama la atención eso, porque Jehová le está hablando a Moisés. Y ya todos sabemos quién fue Moisés. Moisés, que era un pueblo, que era del pueblo de Israel, que se crió con los egipcios, que salió del pueblo de Egipto porque mató a un egipcio y que estuvo durante 40 años por fuera de la tierra de Egipto, y que estando en el desierto tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, porque cuando él ve la zarza ardiendo, es el poder manifestado en fuego del Espíritu Santo que consumía, que prendía la zarza, pero él veía que la zarza no se consumía. Y allí cuando Moisés llega a la presencia de Dios, allí comienza a tener una relación con Dios. Y fue a Moisés que el Señor le dice que ha visto, mire bien lo que nos enseña la palabra. Jehová le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Gloria a Dios. Y por eso yo les decía que tuvieran presente esa palabra. La palabra clamor. Clamor. Qué importante, hermanos. Porque a través de esta enseñanza yo quiero que tú sepas algo. El Señor está viendo tu angustia. El Señor conoce tu tormenta, pero el Señor quiere escuchar tu clamor. El pueblo estuvo 430 años, como dice el libro de Éxodo en el capítulo 12, en Egipto. El pueblo estaba esclavizado y ellos no habían clamado, estaban en silencio.
Había pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y por qué, te preguntarás, que hubo un silencio durante todo ese tiempo? Algunos dirán, no, porque ya el Señor se lo había prometido en el libro de Génesis, en el capítulo 15, a Abraham, que el pueblo iba a ser esclavo en tierra extranjera. Pero a veces el silencio de Dios lo provocas tú y lo provoco yo. A veces que el Señor guarde silencio, somos nosotros los que hacemos que ese silencio de Dios permanezca, porque el Señor nos dio un mandato a nosotros. El Señor nos dijo que si nosotros clamábamos, Él respondía. Eso fue una promesa en el libro de Jeremías, capítulo 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, allí es importante lo que esta enseñanza nos permite conocer. Dijo Dios: he oído el clamor de mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo. Cuando el pueblo levanta la voz y clama al Señor, es allí donde Dios responde. El enemigo se quiere encargar de que tú enmudezcas. El enemigo se quiere encargar de que tú guardes silencio. El enemigo se quiere encargar de que tú permanezcas en la orilla y de que tú no vayas a aguas profundas. Porque cuando tú estás en la orilla, el enemigo te tiene adormecido. Pero cuando tú clamas al Señor, cuando tú te levantas voz en cuello y clamas al Dios Todopoderoso, es allí donde Jesús habla por ti. Donde Jesús habla, responde a tu clamor. Qué interesante, hermanos. El Señor se pronunció con su siervo Moisés y le da un mandato, le da un direccionamiento. Dile al faraón que deje ir a mi pueblo. A mi pueblo, el que ha clamado a mí. Yo he visto la aflicción con la que tú los tienes, pero dile que deje ir a mi pueblo. Y hoy en día, ¿quién es ese faraón? Pregúntate tú, ¿quién es el faraón que nos tiene oprimidos? Es el enemigo. Es el enemigo que nos mantiene oprimidos con miedo, y a veces nos enmudece. Hace que nosotros guardemos silencio y que nos olvidemos del Dios Todopoderoso al que debemos clamar, y sabemos que si clamamos a Él, Él nos responde. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Nosotros, allí, en esta enseñanza, nos damos cuenta, hermanos, que si nosotros levantamos un clamor, si nosotros buscamos a Dios, si lo reconocemos, si clamamos a Él, Él responde. Aquella mujer sirofenicia, mira, y no era del pueblo escogido de Dios. Porque entonces dice, no, pero es que yo soy pecador y yo ando en el mundo, yo no voy a la iglesia. Mira, te quiero decir, la enseñanza de la mujer sirofenicia
nos enseña esta palabra. Cuando el Señor le dice, no está bien, porque yo he sido enviado a los hijos de Israel. Ella no era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero ella seguía clamando. Y ella seguía clamando. Y por ese clamor, el Señor le habló. El Señor respondió a ese clamor. Entonces, así yo esté en pecado. Cuando yo estoy en pecado, yo me hago esclavo del pecado. Ojo, quiero advertirte eso. Pero ¿cómo así? La palabra de Dios nos lo enseña. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 34. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el pueblo estaba siendo esclavo en Egipto y ellos clamaron. Y Dios escuchó el clamor. Y hoy en día tú y yo somos esclavos del pecado y queremos mantenernos en esa esclavitud. ¿Sí me estás entendiendo a dónde yo te quiero llevar? Yo te quiero llevar con esta enseñanza que cuando el pueblo estaba siendo oprimido por el enemigo y estaba siendo esclavo, ellos clamaron a Dios. Y cuando ellos clamaron a Dios, Dios respondió a su clamor. Y hoy, si tú y yo no tenemos un esclavo que podamos ver, no estamos en una tierra ajena en donde nos puedan esclavizar, pero tenemos una esclavitud espiritual, porque estamos siendo esclavos por el pecado y nos queremos mantener en la orilla, allí donde Satanás nos envía flores. Pero cuando yo estoy en esclavitud, en vicios, fornicación, adulterio, drogadicción, en mentira, en engaño, en estrés, esclavo del pecado que Satanás gobierna. Mire, la palabra de Dios dice que el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso llegó el Hijo de Dios, gloria al Señor, aleluya, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, cuando yo estoy viviendo esa vida de esclavitud por el pecado que domina el enemigo, y yo clamo al Señor, Señor, ya no quiero vivir en esta vida, no quiero vivir este mundo de fracaso, este mundo lleno de vicios. Quiero reconocerte a ti, Cristo. Quiero que tú entres en mi vida cuando yo clamo al Señor. Jesús habla. Jesús habla cuando tú clamas a Él. Aquel padre de familia tenía a su hijo durante toda la vida, siendo esclavo de Satanás, que lo tenía dominado un demonio, y lo echaba al fuego, al agua, para ahogarle. Pero cuando el padre clama a Jesús, Jesús habla por él y le dice: espíritu sordo y mudo, sal de él. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, cuando nosotros clamamos a Jesús, el Señor responde. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros debemos vivir en un clamor. El profeta Daniel vivía clamando al Señor. Vivía en oración constante
3 veces al día. Y aún en la opresión, él seguía clamando a Dios. Le dijeron: Daniel, hay un decreto y no puedes hacer petición a ninguna persona contraria que no sea el rey. Y él abrió las ventanas de su habitación y siguió clamando al Señor. Siguió honrando al Señor. Porque él no quería ser esclavo. Yo no quiero vivir una vida esclavizada por el pecado. Y si yo quiero salir de esa esclavitud del pecado, debo clamar al Señor. No me ha dejado el Señor salir de la palabra clamor. Y hay mucho más que tengo escrito para enseñar el día de hoy. Pero el Señor quiere que hoy tú y yo entendamos que si clamamos a Él, Él viene en respuesta a ese clamor tuyo, porque sabe el diablo que ya se le acabó su tiempo. Eso es lo que sabía el faraón. El faraón quería seguir teniendo oprimido al pueblo. Y el Señor le dijo: Moisés, dile al faraón que deje ir a mi pueblo, porque he visto el clamor de él. He escuchado el clamor y he visto la aflicción de mi pueblo. El Señor le dice a Satanás: bien he visto, oye bien, visto. El Señor mantiene, porque el Señor tiene todo bajo control. Y el Señor está viendo el clamor, está viendo la aflicción que tú tienes, pero también escucha tu clamor. Y cuando Él escucha tu clamor, Él habla. Lo único que no debemos de hacer es dejar de clamar. Porque si yo clamo, mire lo que el Señor hace allí. Gloria a Dios, aleluya. El Señor escuchó el clamor del pueblo que estaba siendo oprimido y lo saca de Egipto y lo lleva a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Entonces, cuando tú estás viviendo en opresión por el pecado, cuando tú estás viviendo como esclavo del pecado, cuando tú clamas al Señor y buscas al Señor, busca al Señor primeramente y su justicia. Todo lo demás el Señor lo va a añadir. Cuando tú vas al Señor y clamas a Él y Él te defiende y Él te saca de la esclavitud del pecado, ya te saca de esa vida del mundo y te pasa a vivir en una vida de gracia en su presencia, llena de la abundancia que Él tiene para ti. Gloria a Dios. Vas a vivir en una vida de felicidad, no de tristezas. Porque cuando nosotros estamos en el pecado, uno comete el pecado y está viviendo en amargura. Y con un pecado quiere tapar otro pecado. ¿O no te ha pasado que en muchas ocasiones que con una mentira tú querías tapar otra mentira? Eso es pecado. Eso es pecado. Y cuando decíamos una mentira, buscábamos otra mentira para tapar y vivíamos en pecado, siendo esclavos del pecado. Siendo esclavos del pecado. Pero solo cuando clamamos a Dios, el Señor nos da libertad del pecado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. No permitamos, hermanos, que se pase el tiempo. No permitamos que se pase el tiempo
y que desaprovechemos esa oportunidad que Dios tiene para que nosotros lo busquemos a Él. El tiempo es hoy. Hoy. No nos engañemos. Nosotros a veces decimos, no, es que yo estoy muy joven. Yo primero voy a disfrutar mi vida, voy a rumbear porque, imagínense ese pensamiento que nosotros tenemos. Primero voy a disfrutar mi vida. Primero voy a ser esclavo del pecado. Oiga bien, gloria a Dios. Y cuando tenga por ahí 60 años, ahí sí voy para la iglesia, ahí sí busco de Dios. Aleluya. Primero voy a vivir esclavo del pecado. Pero el Señor quiere que tú clames a Él. El Señor quiere que tú le busques. Ahora, hermanos, lo que hace que Dios hable, yo quiero que tú entiendas esto. Lo que Dios hace, lo que hace que Dios hable en tu vida, no es que el enemigo te tenga en la tormenta. No es que el enemigo te tenga oprimido. No es que el padre se levante contra el hijo. Estamos viendo esa violencia. Dice, pero ¿por qué tanta violencia? Que el padre mató al hijo y que el hijo mató al padre. Lo que hace que Dios hable no es que hayan pobres y que hayan ricos que los estén oprimiendo. Lo que hace que Dios hable no es que hayan homicidios, que hayan violencias. Lo que hace que Dios hable no es que veamos gente en la calle perdiéndose en la drogadicción. Lo que hace que Dios hable es que ellos y nosotros que estamos viviendo en esas condiciones clamemos a Dios. Gloria a Dios. Porque si clamamos a Dios, la palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y como no estamos enseñando la palabra con un solo versículo, en boca de 2 o 3 testigos se confirma toda verdad. Vámonos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Gloria a Dios. Perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Pero mire lo que dice la palabra allí. Dice, y oraren. ¿Y qué es clamarle al Señor? Clamar al Señor es buscar al Señor. Es tener comunión con Él. Es orar al Señor. Y el Señor nos dice, si ustedes están viviendo esclavos por el pecado, pero claman a mí, me buscan, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor ama a los que le aman y lo hallan los que temprano le buscan. El Señor dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, si yo, viviendo como pueblo, siendo parte del pueblo, vivo esclavo del pecado,
Pero ya me cansé de vivir en un mundo de miseria, esclavizado por el enemigo, confundido por el enemigo, enredado por el enemigo. Y yo digo, voy a clamar a Dios, voy a buscar comunión con Dios. Inmediatamente Jesús habla por ti. Hasta que Jesús hable. Este es mi hijo amado. Y él ha clamado a mí. Así que Satanás, ya se te acabó. Suéltalo. Satanás creía que Job, cuando lo tenía oprimido, y lo tenía oprimido, él creía que Job iba a dejar de clamar al Señor, gloria a Dios. Y aún en esa opresión que le tenía, Job lo único que hacía era clamar al Señor, reconocer a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Así estemos confundidos, así estemos apartados como el hijo pródigo. Mira lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, después de andar por el mundo, de estar perdido, de estar confundido, de estar esclavizado por el pecado, cuando el hijo pródigo volvió en sí, cuando él volvió en sí, mira lo que dijo el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre, de donde nunca me debía haber ido, y le diré a mi padre. ¿Le qué? Le diré, ¿cierto? Le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él levantó ese clamor, abrió su boca, porque estaba viviendo en pecado. Pero cuando clama, cuando va al Señor, cuando busca al Señor, inmediatamente la respuesta del Señor no se hace esperar. La respuesta del Señor fue: mi hijo, muerto era y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor quiere que tú hoy lo busques, que clames a Él, porque Él no te va a echar fuera. Y cuando tú estás viviendo en una vida de miseria, de esclavitud, deseando comer de la algarroba de los cerdos, y no te dan, porque en ese mundo te tiene sumergido el enemigo. Cuando tú clamas a Dios y vas a Él, Él te quita la suciedad del mundo, y como nueva criatura te calza, te viste y pone anillo en tu dedo. La palabra de Dios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no más esclavitud por el pecado. Es hora de clamar a Dios. No me dejaste, Señor, salir de esta palabra, el clamor. Pero tú haces como quieres, Jesús, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gloria al Señor. Es hora de clamar al Señor, hermanos. Es hora de decirle: Señor, quiero salir de lo de bar. Señor, quiero que tú entres a mi vida. Quiero que tú, Señor, me limpies de toda la inmundicia que hay en mí por ser esclavo del pecado. Ya no quiero ser esclavo del enemigo, Señor. Yo quiero ser esclavo tuyo, Cristo. Yo quiero estar
atado a ti, Cristo Jesús. Yo quiero estar ligado a ti, Jesús. Yo quiero que tu Espíritu Santo esté unido al mío. Padre, perdóname por todos mis pecados, por todo el tiempo que fui esclavo del pecado. Gracias, Jesús, por lavarme con tu sangre. Lávame más y más, Señor. Acepto la obra que hiciste por mí en la cruz. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Padre eterno, que de allí no se borre jamás. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Localízame, Señor, en tu misericordia. Toma todo de mí, Señor, y dame más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, el mensaje tiene un bonito significado. El clamor a Cristo. Y si yo clamo, Jesús habla. Es hora de clamar. Te invito a que compartas estos videos. Que sigas multiplicando la palabra de Dios. Lo hacemos con el ánimo de que la palabra de Dios llegue a todo lugar. Porque la multiplicación de la palabra tiene que ser permanente. Que la paz de Cristo esté contigo. Hasta una próxima oportunidad.